Esperando que se encuentren bien, vamos a hacer esta pequeña clase en la asignatura de matemáticas para el curso tercero medio en la unidad de probabilidades. El objetivo de esta pequeña clase es aplicar la intersección y la unión de eventos para determinar la probabilidad. Nuestra ruta de aprendizaje va a ser la siguiente. Vamos a recordar lo aprendido y vamos a desarrollar la actividad número 1. Luego vamos a ver lo que es la unión e intersección de eventos y vamos a desarrollar la actividad 2. Y finalmente vamos a desarrollar la actividad 3 y vamos a hacer el cierre de la clase. Vamos a comenzar recordando lo aprendido en la clase anterior. La clase anterior vimos las definiciones de sucesos y eventos. También aprendimos la regla de Laplace para calcular probabilidades. ¿Ya? La actividad número 1 tiene el fin de recordar la regla de Laplace. Se da un problema de una tómbola. Dice, en una tómbola hay 10 bolitas entre amarillas y rojas. Considera los siguientes eventos asociados al experimento y calcula su probabilidad al extraer una bolita. ¿Ya? Entonces acá usted tiene que sacar la probabilidad de obtener una bolita roja. Ahí tiene que sacar una probabilidad. Después, el otro evento es obtener una bolita amarilla. Calcula su probabilidad. El otro evento es obtener una bolita verde. También calcula su probabilidad. Y el último evento es obtener una bolita amarilla o roja. ¿Ya? En eso consiste la actividad 1 para que recuerde la regla de Laplace. Ya, y ahora vamos a ver las operaciones con sucesos. Las operaciones más usuales de sucesos o eventos son la intersección y la unión. Vamos a comenzar con la intersección de sucesos. A intersectado con B. Esa U al revés significa intersección. Entonces la intersección de dos sucesos A y B va a corresponder al suceso formado por los elementos comunes de A, del suceso A y del suceso B. Vamos a verlo en un ejemplo para que sea más claro. Dice, ejemplo, se definen sucesos relacionados con el lanzamiento de un dado. El primer suceso es el número obtenido es impar. El número obtenido en el dado es impar sería 1, 3 y 5. El suceso B dice el número obtenido es menor que 3. Los menores que 3 es 1 y 2. Ahora la intersección entre el suceso A y el suceso B va a ser los elementos que tienen en común. En este caso, el elemento común es 1. Ese va a ser el valor de la intersección. Ahora vamos a calcular la probabilidad de la intersección de sucesos. Dice, la probabilidad de que ocurra la intersección de dos sucesos independientes entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que la ocurrencia de uno de ellos no depende de la ocurrencia del otro. Está dada por la expresión P de probabilidad A intersectado con B, esa ahí también significa intersección, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿ya? Donde, como dije antes, la probabilidad de A y la probabilidad de B, ¿ya? Esto se conoce, esta fórmula se conoce como la ley multiplicativa, ¿ya? Lo vamos a ver en un ejemplo. El ejemplo dice, al extraer dos cartas de una baraja inglesa con reposición quiere decir que yo saco un naipe, una carta, la observo y luego la devuelvo al mazo. Eso significa con reposición. ¿Ya? Se definen los siguientes sucesos. El primer suceso dice que la primera carta sea un as. El otro suceso es que la segunda carta sea un as. Y el evento C, que la primera carta sea rey. ¿Ya? Y ahora hay que determinar la, la probabilidad de A intersectado con B y después la probabilidad de A intersectado con C. ¿Ya? Veamos. Ya, vamos a resolver la primera pregunta del problema anterior. Al extraer una carta de una baraja inglesa se tienen cuatro casos favorables al suceso A. Recuerde que el suceso A era obtener un as al extraer la primera vez una carta y 52 casos posibles. El naipe inglés tiene 52 cartas. Entonces, aplicando la regla de Laplace, tenemos cuatro posibilidades de obtener un as dentro de 52 posibles.
Si simplificamos sería 1 de 13, ¿ya? Del mismo modo, el suceso B, que era obtener un as, en la segunda, al sacar por segunda vez un naipe, la probabilidad es exactamente la misma, pues la carta se repone una vez que se saca en la primera vez, se vuelve a colocar en el mazo, entonces va a tener 52 de nuevo carta el mazo, entonces va a tener la misma probabilidad que el evento A, ¿ya? A y B son sucesos independientes, ya que el resultado obtenido en la segunda extracción no dependerá del resultado obtenido en la primera extracción. Entonces la probabilidad de A intersectado con B va a ser la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. En este caso son la misma, 1 partido por 13 por 1 partido por 13, nos da como resultado 1 partido por 169, que en decimal sería 0,0059. Luego la probabilidad de A intersectado con B es 0,0059. ¿Ya? El resultado del experimento es un elemento de A y un elemento de B, o de ambos a la vez. ¿Ya? Para el caso de la pregunta B, los sucesos A y C son mutuamente excluyentes, por lo tanto, la probabilidad de A intersectado con C es vacía. ¿Por qué? Porque aquí se decía que en la primera extracción sea un as y en la primera extracción sea un rey. ¿Ya? Eso no es posible porque tiene que ser as o rey, pero no a la vez los mismos. Entonces, por eso es vacío acá en este caso. ¿Ya? Ya, ahora vamos a ver la unión de sucesos. Unión de sucesos es A, unión B, esa U nos dice que es unión. La unión de dos eventos A y B incluye todos los resultados posibles de A y de B. ¿Ya? Veámoslo con un ejemplo para que quede más claro. Dice, se definen los siguientes sucesos relacionados con el lanzamiento de un dado. El evento A es el número obtenido, es par, 2, 4 y 6. Y el evento B, el número obtenido es mayor que 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces la unión de A, del suceso A con el suceso B, van a ser todos los elementos de A y todos los elementos de B. En este caso sería 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Si hubiese alguno que se repitiera, se anota solamente una vez. Ya, ahora, ¿cómo calculamos la probabilidad de la unión de dos sucesos? Van a haber dos casos acá. El primero va a ser la probabilidad de que ocurra la unión de dos sucesos excluyentes. Esto quiere decir que no tengan elementos en común. ¿Cómo se va a calcular? La probabilidad de A unido con B, esa O no quiere decir unión, va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y el otro caso va a ser la probabilidad de que ocurra la unión de dos sucesos no excluyentes. Eso quiere decir que van a tener elementos en común. ¿Cómo se va a calcular? Va a ser la probabilidad de A unido con B igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. La intersección, recuerde que son los elementos comunes. ¿Ya? Para que quede más claro, lo vamos a ver en un ejemplo. Dice, al extraer una carta de una baraja inglesa, determinar A, la probabilidad de obtener un corazón o un trébol y B, la probabilidad de obtener un corazón o un rey. Vamos a ver la probabilidad de obtener un corazón o un trébol, la primera pregunta. Como acá el suceso A es obtener un naipe de corazón, la probabilidad de obtener un naipe de corazón dentro de una baraja inglesa serían 13, porque tiene 13 carta esa pinta dentro de 52 y obtener un trébol va a tener exactamente la misma probabilidad porque son 13 pintas de trébol dentro de 52 naipes. ¿Ya? Acá son mutuamente excluyentes porque no hay elementos en común entre el corazón y el trébol. Entonces vamos a calcular la probabilidad de la unión del suceso A con el suceso B como la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces vamos a sumar 13 de 52
más 13 de 52 y eso nos va a dar 26 de 52 y eso simplificado va a ser un medio y en decimal 0,5. Entonces la probabilidad de obtener un corazón o un trébol es 0,5 o un 50% si lo quiere ver en porcentaje. Ya, ahora vamos a ver la pregunta B que dice la probabilidad de obtener un corazón o un rey. ¿Ya? El suceso A va a ser obtener un naipe de corazón y el suceso C va a ser obtener un rey. El suceso A, obtener un naipe de corazón, como lo vimos en el ejemplo anterior, en la pregunta anterior, eran 13 cartas tienen esa pinta corazón dentro de 52. Y obtener un rey, hay 4 pintas que son reyes dentro de 52 cartas. ¿Ya? Pero aquí hay que tener cuidado porque no son mutuamente excluyentes. Hay un elemento en común, que hay que tener un poquito de cuidado porque el elemento en común es el rey de corazones, que ese lo estamos contando, entonces lo estamos contando aquí y acá, entonces hay que sacarlo, ¿ya? Por eso hay que restar la intersección. Entonces nos va a quedar la probabilidad de A unido con C, nos va a quedar la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento C menos la intersección, que en este caso la intersección sería el rey de corazones. Entonces nos va a quedar 13 de 52 más 4 de 52 menos 1 porque sería un rey de corazones partido en 52. Y eso nos va a dar 16 de 52 que aproximadamente es 0,31. Entonces, finalmente, la probabilidad de obtener corazón o rey es aproximadamente 0,31 o un 31% si lo quiere ver en porcentaje. Ahora viene la actividad 2, donde vamos a aplicar la probabilidad de la unión e intersección de eventos para resolver problemas. Ya, acá se dan 3 problemas. Vamos a empezar leyendo el primero que dice, se tienen 5 libros de distintas materias, matemática, biología, química, física y lenguaje. Si se tomó uno de ellos, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea de matemáticas o de física? ¿Ya? Ahí debe calcular la probabilidad de eso. Puede ser unión o intersección. El segundo dice, si se lanza una moneda normal 3 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener 3 sellos? ¿Ya? También ahí debe determinar si es unión o intersección. Y en el 3 dice, se elige al azar un número entero positivo del 1 al 19, ¿cuál es la probabilidad de que el número sea múltiplo de 3 o de 5? ¿Ya? También ahí debe decidir, caso es unión o intersección y calcular su probabilidad. Y ahora vamos a la actividad 3, cuyo objetivo es analizar situaciones usando la unión e intersección de eventos. ¿Ya? Acá se da una tabla. Dice, la siguiente tabla muestra la cantidad de hombres y mujeres de un grupo de personas encuestadas que eligen entre dos planes de conexión a Internet. Entre ellas se realiza un sorteo. Entonces tenemos la tabla. Lo primero que debe hacer es completar los datos que faltan en ella. Se dan los datos suficientes para poder completar. Una vez que la tiene completa, va a las preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el ganador sea hombre? ¿Ya? Tiene que fijarse en esta parte, en esta parte de la tabla. Luego, la pregunta B dice, ¿cuál es la probabilidad de que el ganador sea mujer y haya escogido el plan A? Después la pregunta C dice, ¿cuál es la probabilidad de que el ganador haya escogido el plan A o el plan B? Y la última pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el ganador no haya elegido ninguno de los planes? ¿Ya? Primero entonces completar los datos que faltan de la tabla y después responder las preguntas. Y para terminar vamos a ver el resumen de la clase.
Hoy día lo que vimos fue la unión de conjuntos, en este caso de eventos o sucesos, que estaba dado por todos los elementos del conjunto A o del suceso A unido con todos los elementos del suceso B. La intersección de los eventos va a estar dado por los elementos que hay en común dentro del evento A y del evento B, ¿ya? Y también vimos que si no hay intersección, se anota con el símbolo de vacío, y la unión va a ser, en este caso eran mutuamente excluyentes, la unión se calculaba como la suma, ¿cierto?, de la probabilidad de A más la probabilidad de B, y también si habían elementos en común, ahí la intersección no iba a ser vacía, y la unión se iba a calcular como la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección, ¿ya? Y después vimos que si dos sucesos son independientes, la intersección de ambos sucesos se calculaba como la probabilidad de A multiplicada por la probabilidad de B, ¿ya? Eso es a grandes rasgos lo que se vio hoy día. Ya cualquier duda o consulta que tengan sobre los problemas o los ejercicios de las actividades, me pueden escribir un correo, ¿ya? Yo les voy a responder a la brevedad posible, ¿ya? Y con esto terminamos. Me despido con un abrazo, que estén bien. Adiós.